ejército de Moscú y sus milicianos tomaron posiciones en varias regiones. Su líder Yevgeny Prigozhin llamó a la rebelión tras acusar al ejército ruso de bombardear campamentos base de su grupo y matar a un gran número de sus hombres, luego de semanas de tensión creciente con el ministro de Defensa Sergei Shoigu. En las primeras horas del sábado, Prigozhin aseguró que sus tropas habían entrado en el territorio ruso y más tarde agregó que habían tomado el control del cuartel general del ejército en Rostov, un centro clave para las operaciones militares en Ucrania. El principal centro de mando funciona con normalidad. No hay ningún problema. Ni un solo oficial ha sido apartado. Así que cuando ellos te digan que la empresa militar privada Wagner ha obstruido el trabajo, lo que ha provocado que las cosas se desmoronen en el frente, las cosas no se desmoronarán en el frente por esto. Los servicios de seguridad rusos pidieron su detención por llamamiento al motín armado. En un discurso televisado, el presidente Vladimir Putin prometió castigo y juró no permitir que se produzca una guerra civil. A lo que nos enfrentamos es exactamente a una traición provocada por la ambición desmesurada y los intereses personales. Las autoridades anunciaron más tarde que estaban combatiendo un gran incendio en un depósito de combustible en Voronezh, ubicada a medio camino entre Rostov y Moscú. Los milicianos se mostraron en esa región y también en Lipetsk, 420 kilómetros al sur de la capital. Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en Moscú, donde se instauró un régimen de operación antiterrorista y se declaró feriado el lunes para reducir los movimientos de los habitantes. Cuando la escalada parecía imparable, Prigozhin ordenó por la noche a sus hombres dar media vuelta a través de un audio difundido en Telegram. Poco antes, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, aliado de Putin, había anunciado un acuerdo para detener los movimientos de Wagner. Ha llegado el momento en el que puede derramarse sangre. Por eso, comprendiendo la responsabilidad de derramar sangre rusa en uno de los bandos, estamos haciendo retroceder nuestras columnas y volviendo a los campamentos de campaña según el plan. Decenas de rusos ovacionaron a los milicianos de Wagner frente al cuartel general de Rostov. Mientras tanto, el Kremlin anunció que Prigozhin se marchará a Bielorrusia sin causa judicial abierta en su contra ni contra sus hombres, luego de evaluar sus méritos en el frente del conflicto con Ucrania. En medio de la confusión en Rusia, Kiev afirmó que su ejército lanzó maniobras ofensivas en varias direcciones contra las fuerzas rusas en el frente este y que realizó nuevos avances. Rusia advirtió a las potencias occidentales contra cualquier intento de aprovechar la rebelión de Wagner para promover una agenda antirrusa y aseguró que el motín no le impediría alcanzar sus objetivos en el conflicto. Bueno, ahí ustedes ven, así que esto es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, en Rusia se está pidiendo también y Rusia está investigando si Occidente, es decir, Europa y Estados Unidos, tuvieron que ver con este levantamiento del grupo. Rusia intenta dar imagen de normalidad después de este levantamiento. Rusia buscaba dar una imagen de normalidad tras el fin de la rebelión del grupo paramilitar Wagner. El lunes, el Kremlin difundió un video del presidente Vladimir Putin dando un discurso en un foro de jóvenes en el que elogia a las empresas por garantizar el funcionamiento estable de la industria del país. Por su parte, el Ministerio de Defensa divulgó imágenes del titular de la cartera Sergei Shoigu, pasando revista a tropas rusas supuestamente en territorio ucraniano. Las autoridades anunciaron además que levantaron el régimen de operación antiterrorista que otorga más poderes a las fuerzas de seguridad en la región de Moscú y en la de Voronezh, al sur de la capital, donde entraron las unidades de Wagner el sábado y se produjeron tiroteos. La rebelión de Yevgeny Prigozhin, un multimillonario que era aliado de Vladimir Putin, duró 24 horas y terminó el sábado por la noche con un acuerdo entre él y el Kremlin, mediado por el presidente bielorruso. En virtud de ese acuerdo, Prigozhin, jefe de Wagner, obtuvo garantías de inmunidad para él y sus hombres a cambio de poner fin a la sublevación. Según el Kremlin, el empresario deberá exiliarse en Bielorrusia. De todas formas, las agencias de prensa rusas indicaron el lunes, citando una fuente de la Fiscalía General, que la investigación contra Prigozhin sigue abierta. Y aunque el golpe de fuerza terminó tan repentinamente como empezó,
La crisis representa el mayor desafío al que se ha tenido que enfrentar Vladimir Putin desde su llegada al poder en 1999. Para los países europeos aliados de Ucrania, muestra además que la guerra contra Ucrania está afectando el sistema político ruso. La guerra contra Ucrania lanzada por Putin y el monstruo que Putin creó con Wagner, el monstruo lo está mordiendo ahora. El monstruo está actuando contra su creador. El sistema político está mostrando sus fragilidades y el poder militar se está resquebrajando. Así que esta es una consecuencia importante de la guerra en Ucrania. ¿Ustedes creen verdaderamente que esto va a hacer que la guerra en Ucrania termine? ¿Esto podría ser el principio del cierre ¿verdad? de esta situación, de esta guerra? ¿Esto es un invento lo que podría estar dando? Bueno, ahora mismo, ¿qué es lo que están diciendo? Que Rusia está investigando si Occidente, si Estados Unidos y Europa tuvieron que ver con esta situación. También noticia de última hora respecto a la rebelión de Wagner, de los mercenarios en Rusia este fin de semana. Atención a lo que estaría diciendo ahora mismo Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia. Mucha atención, porque lo que está diciendo, según medios rusos, es que los servicios especiales de Rusia estarían investigando si los servicios especiales de Occidente han tenido algo que ver con la rebelión de este fin de semana. Rusia no se fía de lo ocurrido con la rebelión de Wagner y desde el Ministerio de Exteriores, concretamente el ministro Sergei Lavrov, está anunciando a los medios de comunicación que sus servicios especiales ya están investigando lo ocurrido para ver si Occidente tiene algo que ver con lo que ha pasado este fin de semana. De momento, es la primera señal que tenemos de que Rusia piensa que esto no es algo que se haya quedado realmente solo en un asunto interno, como por ejemplo hoy desde la OTAN decían, sino que esto es algo más que tiene que ver con esa guerra más amplia, con la guerra que desde Rusia dicen que tienen también con Occidente. Y claro, ahora, insistimos, están investigando, de momento solo investigando, si se ha tratado de algo que haya podido estar gestionado, en este caso, también por Occidente. Bueno, estas son... Bueno, pues vamos a añadir a la mesa a otro de los enviados especiales de Radio Televisión Española, en este caso de Radio Nacional, Fran Sevilla. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos aquí en el análisis de si esto es un antes y un después. ¿Cómo lo ves tú, Fran? Esta es la gran pregunta, ¿no? Si esto es un antes y un después o qué va a ocurrir. Y esa pregunta a la que yo creo que todavía no tenemos respuesta, que vamos a tardar unos días, quizá unas semanas, tal vez unos meses, en saber qué consecuencias va a tener esto. Es evidente que Prigozhin era una persona que se estaba revelando muy incómoda para el Kremlin, no solo porque estaba denunciando, como decís ahora, los errores que han cometido las fuerzas rusas, es un planteamiento en las operaciones militares en Ucrania, sino también porque es un señor de la guerra, es el líder de un grupo mercenario muy potente que en algún momento actuaba por su cuenta, que en ocasiones ni siquiera seguía los mandados del Ministerio de Defensa, con lo cual esto resultaba enormemente incómodo. La cuestión está en saber hasta qué punto esa postura de Prigozhin tiene seguimiento en el seno de las Fuerzas Armadas rusas. La sensación que teníamos, por ejemplo, con todo el vértigo que hemos vivido estas últimas 48 horas el sábado, es que había más unidades que podían unírsele cuando él avanzaba hacia Moscú y de repente todo se paraliza. Fijaros que hasta qué punto no sabemos realmente qué ha ocurrido, que yo incluso con uno de los analistas ucranianos con los que he hablado me decía que incluso no descartaba que todo esto hubiera estado orquestado por el propio Putin, que a Prigozhin le hubieran puesto algún tipo de señuelo para que diera ese paso adelante y así deshacerse de él. O incluso que Putin permitiera que esto fuera adelante para saber con qué apoyos reales cuenta y para descabezar a posibles opositores. En definitiva, está todo abierto, no sabemos realmente las claves de lo que está ocurriendo en el interior de Rusia, en el poder, en torno a Putin. Como también comentabais, es significativo que Putin esté desaparecido desde el sábado, pero bueno, hoy, según el Kremlin, todavía no hemos visto las imágenes, al menos aquí, el ministro de Defensa, Shoigu, ha visitado a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania, lo cual indicaría que el ministro de Defensa sigue aparentemente en su cargo y saldría reforzado. Insisto, es muy pronto y creo que nos faltan todavía muchos elementos para poder analizar realmente qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, esto es lo que se sabe, todavía no se tiene con sinceridad, ¿verdad? O con completa información, qué es lo que está ocurriendo. Ahora, el líder del grupo Wagner no aparece, según están diciendo. Veamos lo que decía Putin esta mañana en la televisión. Ese vídeo de Putin se ha publicado esta mañana en la página web oficial del Kremlin. El presidente no hace ninguna referencia al levantamiento de los Wagner este fin de semana. Es un vídeo para un congreso de industria, así que no sabemos ni dónde se ha grabado ni cuándo. Tampoco el paradero actual del presidente de Rusia. Las 24 horas de vértigo que vivió Rusia este fin de semana dejan todavía muchas incógnitas que vamos a intentar analizar en distintos escenarios. Uno de ellos, por supuesto, es la guerra en Ucrania, pero también Luxemburgo, donde hoy los ministros de Exteriores de los 27 analizan esta crisis. Estamos en esos 3 puntos en directo, pero vamos a empezar en Moscú, porque allí Lara Prieto, el Kremlin, intenta dar señales de una aparente normalidad, pero es cierto que el país está ahora mismo en una incertidumbre absoluta. Sí, hay muchas más preguntas que respuestas. De Putin sabemos que ha participado por videoconferencia en un foro con jóvenes industriales que ha tenido lugar hoy en la región de Tula, aunque no ha hecho ninguna referencia a esa revuelta armada de los Wagner. Según el Kremlin, el presidente ruso también ha tenido 2 conversaciones telefónicas este lunes con sus homólogos de Qatar e Irán. Hay también muchas dudas y mucha incertidumbre sobre el futuro y el paradero de Prigozhin. Al jefe de Wagner le vimos por última vez saliendo de la comandancia militar de Rostov del Don el sábado por la noche y no sabemos si ya está o no en Minsk. Hacia la capital bielorrusa, se dirigía según ese pacto con el Kremlin que supuestamente le garantizaba que se retiraban todos los cargos en su contra por rebelión armada. Pero ahora medios oficialistas rusos aseguran que la Fiscalía mantiene abierto ese proceso en su contra por el que le podrían condenar hasta 20 años de cárcel. Putin ha frenado la rebelión, pero deja una imagen de fragilidad en un régimen que hasta ahora parecía sin fisuras. Es una sensación de que, Putin siempre quiere mostrar una fortaleza hacia el exterior que en el interior no siempre tiene. Es una muestra de que algo no funciona bien en el aparato de seguridad del Kremlin y algo no funciona bien en la guerra de Ucrania. Clave, como siempre en Rusia, va a ser el papel que adopte el ejército, porque el avance durante 24 horas hacia Moscú sin un solo tiro de los mercenarios de Wagner, liderados por Prigozhin, plantearía interrogantes sobre qué sucede en las Fuerzas Armadas. Es una disyuntiva entre aquello que ha marcado Shoigu, ¿no? el ministro de Defensa ruso y los altos comandantes de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Y una estrategia que pide todavía más contundencia, todavía más beligerancia, que es lo que representa Prigozhin. El jefe de los Wagner llevaba tiempo pidiendo la cabeza de Shoigu. Hoy se han difundido estas imágenes del ministro de Defensa con el mando del frente de Ucrania, una posible señal de que mantiene el respaldo de Putin. Pese al mensaje de inestabilidad que ha podido dejar Prigozhin con su sublevación, no parece que vaya a tener impacto en las presidenciales de 2024. Putin sigue controlando los resortes del poder que le faciliten una vez más la reelección. Bueno, ahí ustedes tienen, así que la pregunta que nos hacemos en este momento es si esto es verdad, si es un invento de Putin, si Putin ha hecho todo esto para inventarse un supuesto levantamiento o si verdaderamente Rusia estuvo en peligro de tener un golpe de Estado durante estas pasadas horas. De eso vamos a hablar en breve y de otras noticias que tenemos también para ustedes. Al regreso de la pausa venimos con alcalde de New York envía a familias migrantes a Florida. ¿Cómo le irá a Trump si hoy fueran las elecciones? Hondureñas rescatan a niños de la trata y abuso sexual. El fentanilo desbanca a la heroína y a la cocaína en Estados Unidos. ¿Quiénes son los que están mandando fentanilo a Estados Unidos y México? Los chinos, señoras y señores, los chinos. Hablamos de eso en breve aquí en Noticias Generación News.